Todavía nos falta otros muchos grados de madurez, yo creo, para poder llegar a concebir y a entender qué queremos de un país. Todavía tenemos problemas de escalera, problemas de familia, problemas en las organizaciones empresariales tremendos, y somos 2, somos 8, somos 20, somos 40 y no nos entendemos. Entonces, yo creo que ahí hay un déficit, no sé si democrático, que no creo que es, sino que es un problema de educacional, de respeto nosotros hablamos mucho en el mundo asambleario, con mucha gente que el mundo asambleario no. Una cosa es que se haga una asamblea, pues porque en las cooperativas se hace una asamblea, pero no entiende muy bien el modelo asambleario. O sea, en una asamblea se decide, se debate, no sé cuál, y lo que se acuerda, si se acuerda, tú respetas lo que se acuerda y te sumas al carro, ¿no? Hay mucha gente que si no suena la música que él quiere cuando ha terminado, tira las patas para adelante, pero hablo de mucha gente. Y si no es ahora, es luego, es después, y acaba boicoteando aquello porque no está de acuerdo y no respeta ese derecho democrático asambleario, que es el derecho de un pueblo, como sería una votación, sería un referendo, ¿no? Yo creo que los tiros van por ahí, o sea, que no estamos maduros. Yo sigo con mi grado de madurez en el concepto de libertad que tiene que ver con todo esto, ¿no? Zuen ordua da, zuen txanda da. Bai, haitzen da, bai. Koldo, etxaldeon. Has hablado de conocimiento, pasión, colaboración, participación dentro del grupo, ¿verdad? En estas consultas que se está trabajando ahora por medio aquí en Debagoiena, de Erain Debagoiena, nos juntamos gente muy diversa, cada uno con su estilo, con su formación, y cada uno aporta desde su pequeño conocimiento a ese pequeño trabajo que es una consulta, que es una empresa que va a durar 6 meses, ¿no? Empezó hace 6 meses y el 5 de junio se termina, en principio, ¿no? Concho, parece como una buena escuela para realizar un diseño de trabajo en común como tú nos has explicado. ¿Qué impresión tienes de esto que te digo? Que es muy bueno y que no dejéis de hacerlo. Eso está clarísimo. La pregunta es ¿por qué sois 60 y no 600 o no 5.000? Aquí en Oñeti 108, perdona. En Oñeti 108. Bueno, 108. No 108. No, y bueno, y más gente, no, sí. pero efectivamente, y es un hecho casi atípico. Y es un hecho que están haciendo consecuencia de este movimiento. Pero en el fondo, como muchas de las cosas que hacemos, personas con cara y ojos, lo que solemos llamar militantes. Militantes de lo social, militantes de esto, militantes del 8. 108 supermilitantes. Entonces, de 5.000, de la campana de Gauss de 5.000, 108. Y además disfrutáis, porque tenéis el talante ese. O sea, eso es lo que digo cuando yo digo la sociedad, esa campana de Gauss, es la sociedad. Y la sociedad en el país que somos, pues 2,5 millones pues de mayores que votan. A eso le llamo yo a la sociedad. No que no haya personas capaces de eso. Claro que lo hay. Claro que hay personas entregadas, personas colaboradoras, personas generosas, pero no es algo que es un bien de la sociedad, ni es natural, ni lo encontramos todos los días. Casi lo tratamos como un hecho atípico. Nosotros sabemos lo que nosotros hacemos de movimientos sociales dentro de las organizaciones empresariales. El ir a actos sociales, desde el puesto de trabajo, ir a huertos, ir a personas con dificultades, ir a no sé cuál, y sabemos lo que nos cuesta mover personas que en horas de trabajo pagadas, que puede salir cuando quiera y volver, porque lo tenemos así, porque no nos preocupa tanto la productividad, siempre que tengamos algo que poder hacer para poder vivir. A muchas personas que no rozan ese tipo de temas, lo que nos cuesta que personas quieran ir. Incluso digo, en su tiempo de trabajo, cobrando por esas horas porque están como estarían haciendo algo para la sociedad, como es estar en esa organización empresarial en la que también están creando para la sociedad y no solamente para un empresario, y cuesta ir. Luego, yo no veo, y soy enamorado y estoy en esta pelea desde hace 45 años, no veo que sea un atributo natural de la sociedad. Hoy en día, la generosidad, la solidaridad, el cooperativismo, la entrega, lo colaborativo, no veo que es eso. Y eso se soluciona, por eso insisto, eso no es lo que nos han educado, nos han educado a tener tus notas, a ser el mejor, a ser el primero, a ganar más. No nos apartemos de esto, no reconozcamos que es así. Los padres quieren notas,
Los padres quieren saber que sus hijos son... No, si primero solo hay uno, y del 1 al 10 hay un primero y 9 detrás, y del 1 al 10 hay un primero y 99 detrás. Eso no es lo importante. No es eso lo importante de un humano. No es importante para que sea feliz. Pero eso a los padres les preocupa, sus notas, sus esto que has hecho, que te ponen, que no sé cuál, qué tal. No va por ahí. La pregunta ¿es feliz? ¿Haces cosas con los demás? ¿Le ves que se relaciona bien? ¿Le ves que quiere compartir cosas? ¿Le ves que no sé cuál? Ese será alguien que tendrá esas cualidades humanas para desarrollarse en una sociedad en la que quiere caminar juntos y luego soñar juntos. Pero, tristemente, yo creo que eso no lo solucionamos si no tomamos un gran acuerdo que tiene que ver sobre un modelo educativo, que empieza a haber píldoras por ahí muy interesantes en el País Vasco, que conozco muchas de ellas, de personas que ya no quieren tener a sus hijos en el modelo escolar actual, que escapan por donde sea, o centros que están tomando decisiones importantes, las hay, ya sin ir a Finlandia siquiera. Pero yo lo que creo es que, como país, cuando queremos hacer algo de esa importancia, si yo estaría aquí, tendría que tomar decisiones importantes, el primero que yo tomaría, pero ese sería uno de ellos, de los que podríamos, el otro diría otra cosa, sería sobre el modelo, sobre qué modelo educativo queremos para el país. Porque dentro de 20-25 años tendremos un país enfocado absolutamente diferente. Y hoy estamos en una pelea continua, menos que antes, pero una divergencia continua que no acabamos de... Claro que dejé de ser genio hace muchísimo tiempo y entonces, pues lo único que voy a hacer es ser muy breve porque ya a esta edad, y si me alargo mucho ya sería impresionante el aburrimiento que despertaría en la sala, ¿no? Entonces, por preguntar algo, al señor López, le sigo la prensa, ¿no? Lo que he podido leer, yo no he leído muchos libros suyos y cosas de esas, pero sé que hace muchos años que encontré algunos artículos suyos en los que distinguía entre el derecho de autodeterminación y el derecho a decidir. Y decía que eran cosas distintas. Y yo en este país todavía no acierto a ver las diferencias, no solamente no las acierto a ver, sino incluso ahora mismo en la mesa se ha empleado, hablando del Canadá, el derecho de autodeterminación en un momento, y casi siempre hasta en la televisión la gente los mezcla y los combina. No sé por qué, me parece que es un poco hacer trampas. Entonces me gustaría, y con eso termino, si pudiera explicar dónde radican las diferencias fundamentales y brevemente, y también si eso no son solamente diferencias tácticas de cara a alcanzar un objetivo antes o después, sino si incluso toca a la cuestión de la naturaleza misma de la política. Si son dos concepciones de entender la política diferentes las que llevan a defender un derecho u otro. No sé si me he explicado lo suficientemente bien. A ver, estos son los dos, yo diría, los dos problemas fundamentales, ¿no? O sea, creo que el derecho a decidir se encuentra justamente con esta doble problemática, ¿no? La primera es que, le doy la razón, en los medios, en el discurso público, se suele utilizar como sinónimos absolutos y, por tanto, eso no contribuye a distinguirlos, ¿no? Si yo voy intercambiando, voy diciendo silla y tamburete sin marcar que uno tiene 4 patas y el otro no, pues lógicamente la gente será un lío porque diríamos, parece que sean los especialistas y no otra cosa el que hace esta distinción. Por tanto, primero, mi primera afirmación, efectivamente, le doy la razón, la utilización habitual del término derecho a decidir por la mayoría de las personas que tienen posibilidades en artículos de opinión, como en políticos, de utilizarlo públicamente, los confunde. Primera cosa. Que los confunda quiere decir que sean lo mismo, segunda pregunta, porque pueden confundirlos porque son lo mismo. Desde mi punto de vista, no. Hay gente que opina que sí. Ahora le explico la diferencia. Ahora bien, de origen, cuando a menos en Cataluña utilizamos el concepto de derecho a decidir, probablemente de origen tiene más de marketing que de otra cosa. Porque la gente no quería, que estaba buscando, de entrada, conceptos, términos distintos
para no usar un término que estaba muy desgastado. Y eso es especialmente relevante, creo, en el caso de Euskadi. Porque en el marco español, digamos, el primer lugar donde surge el concepto de derecho a decidir es aquí, al menos con una relevancia política vinculado al plan Ibarretxe. Y el propio Ibarretxe, ¿no?, con el que he tenido la posibilidad de hablar más de una ocasión, él me lo ha dicho, me dice, Jaume, lo único que queríamos era no utilizar un término que estaba vinculado a la violencia. Por lo tanto, esa es la única razón de utilizar un término distinto. No había conceptos al revés. Ahora os hemos seguido a vosotros para darle contenido a esto. O sea, es un poco curioso, pero digamos, es decir, tú me estás explicando lo que quería decir el derecho de decidir. Y yo le digo, y tú fuiste el primero que lo dijo. Digamos que, pero, entonces, ¿cuál es la diferencia? A ver, podríamos, de hecho, hemos llenado un libro, pero todo tiene que poderse resumir. Derecho, para mí, fundamentalmente, el derecho a la autodeterminación es un derecho legalmente reconocido, explícitamente reconocido, que ningún Estado pone en duda, que forma parte del primer artículo de las Cartas de Naciones Unidas que firman todos los Estados, también España. Pero que desde el año 45, el derecho a la autodeterminación, ¿de quién? ¿Cómo? Se ha ido definiendo en progresivos tratados internacionales. Y esa definición jurídica, que no filosófica, lo ha vinculado solo con los procesos de descolonización. ¿Y cuáles son los procesos de descolonización? Tenemos incluso una respuesta jurídica para eso, porque desde hace el año 60 hay un comité de descolonización, que justamente tiene como función ir listando cada año, la última vez en el 2013, cuáles son los procesos pendientes. Y en el mundo, de acuerdo a las Naciones Unidas, solo hay 17 casos pendientes de descolonización, en los cuales se podría aplicar el derecho a autodeterminación de los que habla las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los dos casos que tenemos más cercanos? Gibraltar y el Sáhara. Sobre estos casos, ningún jurista, ningún político pone en duda que pueden ejercer el derecho a la autodeterminación, entendido tal como lo entienden las Naciones Unidas, no tal como lo entiende un profesor, un filósofo, un ciudadano, sino como concepto estándar, universal. De hecho, están así, para poner un ejemplo, ¿no?, que James Baker, que no es un amante de las naciones sin Estado, cuando fue enviado al Sáhara Occidental, en todos los documentos habla del derecho a la determinación del Sáhara Occidental, que pasa por un referéndum que tiene necesariamente que incluir una pregunta en la que se habla de independencia. Señor James Baker, que después no defenderá, digamos, las reivindicaciones catalanas o vascas. Entonces, frente a esto, la idea es que hoy en día, naturalmente si aceptamos eso, podemos considerar que Cataluña o el País Vasco es una colonia no reconocida, podría ser, perfectamente, es una posibilidad, y que por lo tanto tenemos que seguir luchando por ampliar este concepto para que haya gente que lo entienda más allá y se pueda aplicar a casos que las Naciones Unidas no observan como tales, o podemos hacer un giro, y ese es un giro conceptual. ¿Cuál es el giro? Pues en primer lugar considerar que como es un principio democrático, no está vinculado necesariamente, puede estarlo, pero no está vinculado necesariamente al hecho de ser una nación. Es decir, históricamente todas las naciones, porque forman parte del mapa mundial de naciones, reconocido por no sé quién, porque no hay un mapa oficial, de los estados sí, pero las naciones, cada una hace sus reivindicaciones. ¿Es Occitania una nación, sí o no? ¿Es Cataluña una nación, sí o no? ¿Son los países catalanes una nación, sí o no? No tenemos dudas sobre ellos, porque como no hay pasaportes, hay gente que dice que sí y gente que dice que no. Entonces, la idea tradicional es cualquier nación, en potencia, podría ser Estado. Por lo tanto, es la nación, no los ciudadanos, los que tienen ese derecho, aunque pasa por las decisiones de los ciudadanos. Nosotros cambiamos. Decimos, no. Los ciudadanos de cualquier parte del mundo, cuando se reconozcan como comunidad, y no queremos entrar en la discusión de si somos nación o no, porque aquí no está el fundamento, han de poder decidir sobre todo. Y si pueden constituirse en un Estado viable, porque un barrio no puede ser un Estado, si pueden constituirse en un Estado viable, democráticamente han de tener la posibilidad de ejercer también, como lo están haciendo sobre otras decisiones, la posibilidad de decidir si quieren ser un Estado independiente, porque si no, como decía antes, lo que estás diciendo a estas personas es que sobre esto no pueden decidir. O que si tienen una opinión sobre esto, en un Estado democrático, la han de callar o han de hacer una fuerza armada para conseguirlo. Y eso en el siglo XXI no se puede entender. Por lo tanto, el derecho a decidir, fíjate, tiene como sujeto político los ciudadanos de un colectivo, de un demos, de una comunidad política que se autorreconoce. No necesariamente está vinculado a los derechos históricos nacionales con los que sí
vinculamos el derecho a la autodeterminación.